Dios les bendiga, damos gracias al Dios Todopoderoso por su fidelidad y por enseñarnos cada día a caminar en su presencia. Vamos a orar en esta hora y si usted tiene peticiones delante del Rey de Gloria, hágalas, vamos a estar orando por ellas. El Dios que nos escucha, hay un Dios que conoce nuestras peticiones y oramos para que el Todopoderoso se levante por nosotros. Padre que estás en los cielos, venimos a honrar tu nombre, a darte gracias, a declarar que tenemos un Dios Padre que se compadece de todas nuestras necesidades, que podemos acudir a ti en medio de las situaciones difíciles, adversas. Tú eres nuestro Dios, poderoso Salvador. Cuán justos y verdaderos son tus caminos, Señor, y tu palabra. Te honramos en esta hora y te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú el Dios que nos llene, nos sustente y esas peticiones que está levantando tu pueblo en esta hora, Señor amado, tú las puedas responder. Que hay poder en la sangre de Cristo. Sorpréndenos, oh Dios, con tus milagros, con tus maravillas, porque tú eres todopoderoso. Gracias te damos a ti porque eres fiel y verdadero. Delante de tu trono nos presentamos en esta hora a suplicar de tu gracia, de tu bendición. Dios del cielo, abre las ventanas de los cielos, por favor, para que podamos ser más que bendecidos, como Axa pidió a su padre, Señor, que se abrieran las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Así venimos delante de nuestro Padre eterno a suplicar que en su amor y en su gracia nos bendiga grandemente y que esas lluvias de bendiciones sean en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar el tema, lo que impide recibir la herencia. Y Isaías 57:14 nos lo dice. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Es lo que vamos a tener que hacer a partir de conocer que hay una herencia que no hemos podido disfrutar a cabalidad, pero que está para nosotros, es herencia. Es una herencia de nuestro Padre Celestial. Y el testador pues ya murió y lo dejó escrito, porque la Biblia dice, escrito está, que en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos herencia, porque Dios así es de fiel y bondadoso. Entonces tenemos que construir en nuestra vida espiritual, nuestra vida llena de gozo, llena del camino perfecto, quitando cada día los obstáculos que nos impiden recibir la herencia, porque sí los hay. Veamos primero, vamos a quitar los estorbos. Estorbos vienen del griego impedir el paso para que inutilizando el camino, dice. Eso es un estorbo, impedir el paso del camino a las personas inutilizándoles para que siempre no puedan pasar. Entonces, poderoso es Dios. En la vida natural, muchas mujeres crecieron en muchas adversidades. Es normal, porque sin conocer a Dios se vive en un mundo de pecados y de tinieblas. Y muchos de estos estorbos impiden que la nueva criatura prospere con facilidad. Por eso es que dice la palabra, que quitemos los estorbos de nuestro camino, que quitemos todo lo que no le agrada a Él y que el Dios del poderoso Dios nos prospere con facilidad. El Dios del cielo vino a ser el mensajero perfecto y nos anuncia, quiten los obstáculos del camino en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuál obstáculo podría ser en su vida. No soy digno, yo hice tal cosa, yo estoy haciendo tales y tales cosas. Todos esos estorbos sí debemos de quitarlos, porque cuando vemos caer en la adversidad, las adversidades no te tienen el camino.
y no podemos permanecer fieles, porque los estorbos del camino nos impiden seguir adelante hacia la plenitud de Dios. Hay una plenitud de Dios. Vemos al justo Abel. Abel es el que asciende y Abel trató de quitar todos los estorbos de su camino. Y uno de los estorbos más fuertes que tuvo Abel, pues fue su hermano, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Que él hizo un buen altar, un buen sacrificio, un excelente, dice, una excelentísima ofrenda, dice Hebreos, que trajo delante de Dios. Y también en Hebreos 11:4 nos dice que Abel, por medio de la fe, obtuvo más excelente ofrenda delante de su Padre Celestial. Y vemos que él estuvo quitando los estorbos del camino. Él llegó a ser justo, lleno de fe, obediente. ¿Por qué? Porque en su sacrificio podemos ver su obediencia. Pero eso no quiere decir que no haya quitado los obstáculos del camino. Tuvo obstáculos. Caín fue uno de sus obstáculos. No sé qué persona está haciendo un obstáculo para llevar una vida plena en el nombre de Jesús. Pero hay que orar por ella, hay que suplicar misericordia porque Dios conoce, Jesús conoce el corazón. Y lo hace libre del pecado. Cuando uno se rinde a Él con todo su corazón, debemos rendirnos al Dios eterno. Y Romanos 14:13 nos lo dice. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No debemos trabajar siendo piedra, porque el apóstol Pedro nos dice ahora vienen a ser piedras vivas, no aquellas piedras que se levantaron para darle con todo a aquella mujer que la encontraron en el adulterio mismo. Eran piedras para destruir. A veces nuestras palabras son piedras que traen destrucción. Y en lugar de edificar, destruimos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que seamos gente sabia, que edifiquemos, que quitemos los estorbos del camino cada día. Y la Biblia dice, en Mateo el Señor Jesús dijo, en Mateo 18 del 6 al 7, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor sería que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que venga piedra de tropiezo, dice. Pero ay de aquel hombre por quien se hace piedra de tropiezo. Entonces yo conocí esas ruedas de molino. Esas son piedras gruesas, grandes, pesadísimas, y dice que es lo que se deben atar al cuello para echarse al fondo de la mar. Mire qué sentencia más grande la que Dios está dando ahí a los que no aprendemos a dejar de ser piedra de tropiezo. Tenemos que pararnos en el camino y construir una vida llena de misericordia, de gozo, pero no ser tropiezo, porque si somos piedra de tropiezo, no vamos a recibir las bendiciones. Esos son estorbos. Los que son piedra de tropiezo, Dios quiere bendecirlos, pero se hacen piedras en el camino de los que van caminando con justicia. Por eso le mencionaba a Abel, porque Abel se hizo más que vencedor. Tuvo una gran piedra de tropiezo en su camino y esa piedra lo llevó a la muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? Que en todo el tiempo que él tuvo vida, él procuró con todo su corazón agradar a Dios, hacerse obediente, buscar fe, mirar hacia arriba, hacia la misericordia del Todopoderoso. Así que Jesús dijo, el justo Abel, y en Hebreos aparece como el Abel lleno de fe. Entonces sí,
deberíamos de quitarnos. Entonces la palabra nos enseña que debemos de tener en los días de adversidad, cuando la iniquidad del enemigo nos rodea, nosotros debemos ser llenos de fe. Porque dice el Salmo 84:7, van de poder en poder y cada uno de ellos comparece delante de Dios. Entonces sí es necesario llegar a quitar todos los obstáculos. Primero pidamos sabiduría de Dios, porque queremos saber en qué estamos siendo, cuáles son nuestros obstáculos. Nuestros obstáculos pueden ser un corazón duro, nuestros obstáculos pueden ser una mente llena de problemas, que no nos podemos despejar de los problemas. Yo conozco una hermana que ella constantemente está oyendo música. Y oye música, y cuando ella va a dormirse, no quedan los problemas del día en su mente. Queda la música de Dios en su mente. Y empieza, antes de dormirse, dice ella, que comienza ahí en su mente, lo que tiene es música. Y así ella quita los estorbos del diario vivir y se hace más que vencedora. Porque así debemos caminar, venciendo nuestros obstáculos, como dice su palabra en ese Salmo 84:7. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Y segunda de Pedro 3:18 dice que antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Entonces, qué hermoso, porque aquí vemos ya dos enseñanzas de su palabra, que vayamos de poder en poder. Y el Señor dice, se levantó contra ti, destructor, fortalécete, vigila tu camino, mira los estorbos, busca poder de Dios. Porque sí debemos buscar poder de Dios, y el poder está en la llenura del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces sí tenemos que tomar tiempo para estar hablando en lenguas. Propongan su corazón y ahí en casa, ahí en la soledad de su corazoncito, en la oración, en la intimidad con Dios, empiece 5 minutos de solo hablar en lenguas. Después agregue 10, después agregue 15. Cuando ya haya dominado 10 hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Y ese crecimiento de Dios, Él nos llena de poder para lograr hacerlo. Y el poder, ¿dónde está? En el Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento era Jehová el Dios, y con las venidas de Jesucristo que trabajó con su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo mismo dando indicaciones, dando ordenanzas, proveyendo palabra, proveyendo crecimiento a sus discípulos. Y aunque ellos tuvo que demandar Dios y los regañaba de repente, hombres de poca fe les decía, ¿por qué no han quitado los obstáculos de su camino? Es decir, cuando ellos se sentían incrédulos. Uno de los tropiezos fuertes dentro del creyente puede ser la incredulidad. Si lo tuvieron los discípulos incredulidad. Y Dios les reprendió esa incredulidad. Quiten ese estorbo del camino, les dijo. Crezcan en la gracia que yo les he venido a derramar. Entonces sí, y para esta era, para estos tiempos, por decirlo así, es el Espíritu Santo quien viene a visitarnos, y podemos hablar en otras lenguas y poder así edificarnos. Qué hermoso ver ahí a Pablo describiendo que el hablar en lenguas solo sin el don de profetizar nos edifica.
y nos edifica una vida del Espíritu, una vida llena de su gracia. Eso es precioso verlo. Qué maravilloso es ver a nuestro Señor creciendo en nosotros, dándole la oportunidad de entender cuáles son nuestros obstáculos para no recibir esa herencia de gloria, esa herencia maravillosa. Entonces, la voluntad de Dios es que todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo, no se pierda. No se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces es muy importante estar estudiando su palabra y que por la palabra tengamos discernimiento para echar fuera los estorbos que nos dan. Entonces es necesario revisar nuestra vida y revisar cuáles son los estorbos que tenemos en el camino. La falta de fe, ya dijimos, la dureza de corazón, una mente que está constantemente pensando en los mismos problemas, un corazón endurecido. Tenemos que cambiar todos esos estorbos porque no nos van a permitir tener una vida llena de gozo. Una vida llena de gozo y de paz es la que Cristo quiere derramar en nuestros corazones. Es una de las herencias más maravillosas que podemos encontrar dentro de este evangelio poderoso. Entonces sí necesitamos ir a la palabra y que por la palabra nos puedan decir: este estorbo que tú tienes está siendo muy fuerte dentro de ti. Tienes que cambiarlo para que puedas recibir la herencia que Dios tiene preparada para ti. Vamos a ver qué más. Los yugos. El yugo viene del hebreo yunta, que significa dominio que obliga a obedecer, carga, esclavitud. Entonces, hay varios tipos de yugos a los que fuimos sometidos por causa del pecado y la desobediencia. Desde luego que estos yugos no son visibles, ¿verdad? Y a medida que el creyente no obedece, pues la palabra de Dios se hace infructuosa. Y el yugo que está ahí sobre ellos está siendo poderoso. Entonces sí debemos de pedir revelación a nuestro Padre Celestial si no hay yugos que impiden caminar en la libertad con que Cristo nos ha llamado a ser libres. Por eso su palabra dice que nosotros debemos acercarnos y llevar el yugo de Dios, porque el yugo de Dios es fácil y es ligera su carga. Por decirlo así, ¿verdad? Porque Él lo dice en su palabra. El yugo de Dios es fácil y ligera su carga. Ese yugo de Dios es el yugo de amor. Es el que debemos llevar, pero no yugos de hierro o yugos de madera, porque es lo que nos dice Jeremías 28:13. Ve y habla a Ananías diciendo: así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en lugar harás yugos de hierro. Los yugos de madera son más fáciles, pero los yugos de hierro, qué terrible. Eso es porque tenemos un Dios poderoso que mira nuestras acciones, nuestro diario vivir. En Hechos 15:10 nos lo dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Eso es la ley. Porque estaba platicando con una jovencita y me dice ella: dejé de ir a la iglesia, yo estaba muy contenta, pero me pusieron un yugo y me dijeron: si usted viene aquí no puede usar pantalón. Miren, es cierto que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la mujer no usará vestiduras de hombre, pero en esta época todo mundo, las mujeres usan pantalón de mujer. Hay pantalones de mujer. Y desde luego una hermana le decía a su esposo:
¿te puedes poner mi pantalón? No, le dijo, yo, ¿cómo me pongo ese pantalón de mujer? O sea que está bien definido, ¿verdad? El estilo. Y por ese yugo no podemos dejar que las personas vengan al conocimiento de Jesucristo. Así que por poner ese yugo dentro de la iglesia, ella se fue y dejó de crecer espiritualmente. Pero yo oí en un discipulado en los Estados Unidos, llevaron a una amiga y me dice, yo no he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque me han dicho que para eso yo tengo que dejar el pantalón y mi trabajo no me lo permite. Entonces, son yugos, fíjese, tan sencillos, pero son yugos que se colocan para impedir que las personas entren al camino, la verdad y la vida. Si no podemos poner yugo. Y en el tiempo de los apóstoles también ponían leyes que ni ellos mismos habían podido llevar. Por eso es que les dice aquí el apóstol que no tienten a Dios poniendo en el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, dijo, podemos llevar. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ni con un dedo las pueden mover. Entonces sí hay que revisar que no pongamos estorbo al diario caminar de las personas que vienen a la casa de Dios. Si viene a la casa de Dios, pongamos un ejemplo, aunque esto es cada quien conforme va caminando, que entra una persona con pantalones. No hay que decirle, mire, deje de usar pantalones. Este ya no es el tiempo, como le explicaba al principio. Ahora hay pantalones femeninos y pantalones masculinos. Entonces no se puede juzgar ni se le puede exigir. Tampoco si viene un jovencito con el cabello largo, decirle, mire, aquí a esta iglesia no puede venir usted con cabello largo. Es mejor que entre, es mejor que camine en la presencia de Dios. Y el Dios Todopoderoso le va a revelar a qué largo debe tener su cabello. Pero nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, el camino para cada creyente no es el mismo. A uno les piden dejar el pecado, a otros les exigen de una manera más fuerte despojarse de las cosas que le están impidiendo avanzar en el camino. Hay a quienes les han de pedir cosas sencillas, como la incredulidad del corazón o el enojo. Entonces son cosas pequeñas. Hay a quienes les van a decir, deja de pecar, vete y no peques más, como lo dijeron con la adúltera. Pero entonces necesitamos que entren al reino de los cielos y ya en el camino Dios mismo se va a encargar de darnos entendimiento, de tener oído para que podamos escuchar la palabra viva y eficaz. Pero nosotros no podemos poner estorbos en el camino de los creyentes recién convertidos. Y aunque ya tuvieran años, si Dios habla con ellos, Dios los va a hacer cambiar de actitud. Porque es muy importante. Yo no acostumbro en lo personal pedir que se vistan o se vistan de esta forma. Al contrario, yo fui a la presencia de Dios. Y me puse a orar y le dije, Señor, solo tú me puedes revelar cómo vestirme delante de ti. Y Él me mostró, pasaron un desfile de modas, así quiero, me dijo, vaya. Entonces, por amor yo agrado a mi Rey, por amor, pero no estoy imponiendo que de la forma en que a mí Dios me reveló cómo vestirme, no se lo puedo imponer a nadie.
sino oro para que el Dios del cielo revele también a las personas, porque no podemos tentar a Dios poniendo sobre el cuello de los hermanos un yugo que ni nosotros mismos podemos llegar. En Lucas 11:46 dice, y él dijo, ay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Mire lo que Jesús reprendió. Este es un evangelio de gracia, un evangelio de revelación, pero eso es una intimidad con Dios. Por eso me gustó mucho haber estudiado a Abel, porque es uno que asciende, uno que va caminando espiritualmente, que no se detiene, que va alcanzando las riquezas de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que nos quitemos los yugos, porque Génesis 27:40 dice, por tu espada vivirás, a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás el yugo de tu cerviz. ¿Se recuerdan de Jacob? Jacob anhelaba la primogenitura, deseaba desde el vientre, estaba él anhelando salir primero para tener la primogenitura, y salió segundo. Pero eso no le quitó que él estuviera a buscar y buscar la presencia de Dios. Y desde luego la encontró, logró recibir esa herencia. Cuando su hermano llega, a él le dijeron, por tu espada vivirás, tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cerviz. Cuando hay impaciencia es cuando hay un yugo que nos impide caminar delante del Todopoderoso. Así es que a Jacob le fue bien, porque después de mucho tiempo se encuentra con el ángel de Jehová. Jesucristo, desde luego, es las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando lo encuentra le dice, bendíceme porque no te suelto. Primero se dejó agarrar por él, cosa que no poderoso era para no dejarlo que lo sostuviera de esa forma. Suéltame, le decía. No, le dice. ¿Cómo te llamas? Le dice. Porque has luchado con los hombres, has luchado con Dios y has sido valiente. Porque el reino de los cielos es de los valientes. Y él se quitó el yugo que llevaba, porque era su nombre Jacob, significa impostor, significa tomar lo que no es de él. Y lo cambiaron por Israel, por el príncipe de Dios. Y él se fue gozoso de haber alcanzado. Ya no me llamen Jacob, ya me cambiaron mi nombre es Israel. Fíjese qué maravilloso. Entonces nos lo dice su palabra. Levítico 26:13. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en pecado, nosotros mismos ponemos el yugo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos un Dios poderoso que vino a soltarnos el yugo. Egipto, pues ya lo hemos estudiado en alguna oportunidad, y significa este mundo donde vivimos, este mundo de pecado, de esclavitud, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y por lo tanto, nosotros no podemos dejarnos que sean quitados. Debemos pedir perdón, debemos pedir cada día que sean descargados los yugos, como lo dice el Señor. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y el Dios Todopoderoso es el que nos permite andar en libertad y sin yugos. ¿Por qué? Porque Él quiere que andemos
erguidos, levantada nuestra cabeza, honrando al Dios Todopoderoso. Isaías 58:6 dice que el ayuno que Él escogió, debemos ayunar. Los ayunos para desatar las ligaduras de impiedad. Vengámonos, si hay situaciones ahí que nos estamos moviendo con facilidad y no podemos despojarnos de ese pecado delante de Dios, hagamos ayuno, porque ese es el ayuno, para eso es. Y nosotros caminamos por mucho tiempo en los ayunos. Ahí vimos liberaciones maravillosas. Ahí había un joven que se había metido en la brujería y al príncipe de este mundo, a Satanás, le pidió ser fuerte. Y dice que cuando él daba tomaba su mano y le daba duro a un hierro, se quebraba en dos. Pero cuando empezó a recibir liberación, el mismo espíritu inmundo que estaba en él, que le daba esa capacidad, esa fuerza de destruir hasta los hierros, empezó a tomarlo y a no dejarlo ser libre. Pero la preciosa sangre de Jesucristo le quitó ese yugo de impiedad, ese yugo de maldad, porque no solo había consultado brujería, sino que andaba perdido en el pecado. Y él fue al ayuno. Ahí en el ayuno se hizo libre. Mire qué maravilloso, se quitó el yugo. Y también conocí a un hermano que llegó paralítico. El área de varones, él estaba constantemente siendo libre. Y un año duró, un año de estar en ayuno para poder ser libre. Pero sí es necesario, porque así lo dice su palabra, Isaías 58:6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Porque ya vimos que hay yugos de madera, hay yugos de hierro, pero ahora el Señor quiere quebrar todo yugo que esté sobre nosotros y romper sus coyundas de tal manera que caminemos erguidos en libertad, libres del pecado, libres de todo yugo. Porque es maravilloso ver cómo el pecado nos coloca yugos que no podemos sobrellevar. Y también dice Mateo 11:29-30, era el que yo le mencionaba al principio. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, todo creyente debe buscar en el ayuno ser de un espíritu manso y un espíritu humilde, porque solo así agradan al Dios Todopoderoso. Y dice su palabra que solo así se encuentra descanso a nuestras almas, porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Mire, ya él comparando los yugos de madera y de hierro, déjeme pensar que el yugo del Dios Todopoderoso, si lo podemos visualizar de esta manera, es así de un cartoncito suave, para que no tengamos cargar ese yugo pesado, no. Por eso dice su palabra en Lamentaciones 3, del 26 al 27. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, y bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Pero ¿qué yugo? El yugo que Cristo nos deja. Ese yugo fácil y ligera su carga. Ese es el yugo que nos debemos poner. El yugo de su palabra sobre nosotros, para que aprendiendo su palabra nosotros cada día seamos libres de toda condenación, libres de todo estorbo del camino, para poder avanzar
para poder llevar hasta la presencia de Dios. Qué precioso es cuando uno es libre de los yugos y viene a su presencia y derrama su alma, y el Dios Todopoderoso está ahí y nos abraza con su amor eterno. Precioso es nuestro Padre Celestial, y Él desea, porque dice su palabra, Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, dice, permaneced firmes, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Esa esclavitud del pecado pone yugo sobre nuestras vidas. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de estar pensando mal, no pongamos un corazón endurecido, porque lo primero que vemos en Egipto fue que el corazón de Faraón se endureció, y se endureció porque no quiso oír la palabra que Moisés le dejó. Deja ir a mi pueblo, tan fácil que era, pero había acostumbrado a tenerlos bajo yugo de esclavitud, había amargado sus corazones. Por eso es necesario tomar descanso en nuestra alma. ¿Y cuál es el descanso para nuestra alma? Por favor, si usted trabaja de lunes a domingo, deje un espacio para Dios, porque ahí tomará descanso su alma. Si no lo hace así, va a haber un momento en que se va a endurecer el corazón por la falta de buscar al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuáles son otros estorbos que nos impiden caminar hacia lo perfecto sin yugos? Es la niñez espiritual. Dios Padre nos pone metas. Tenemos que ser valientes, esforzadas, empezando sí con una niñez espiritual, porque todos los que venimos a Cristo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como veíamos en Ruth. Ruth entró al pueblo de Israel recién convertida, declarando que Dios era su Dios, ese Dios de Israel era su Dios. Y entró como una niña espiritual, dispuesta a ser instruida. ¿Y de qué pasó después? Alcanzó madurez y la declararon bendecida, bienaventurada. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque ella se hizo una meta de caminar en la madurez hacia lo perfecto. ¿Y cómo lo hizo? Pues estando en el altar, buscando la obediencia a la palabra. Entonces, cuando obedecemos su palabra, vamos a llegar a esa madurez espiritual. Y no nos detengamos, porque si nos detenemos, estaremos siendo niños y niñas no educadas. Siempre andamos peleando, enojadas, haciendo berrinche, y nunca estamos contentos. Y eso no está bien. No está bien, porque poderoso es nuestro Padre Celestial para hacernos ser más que vencedoras. Por eso es que revisamos a Débora. Débora, vemos a una mujer, qué maravilla de mujer la que Dios hizo en ella. ¿Por qué? Porque se sentaba debajo de la palmera, profetizaba al pueblo de Israel todos los días. Y nosotros no anhelamos ardientemente los dones espirituales. Profetizamos una vez allá a las 500, pero ella, una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer con el oído puesto delante del Todopoderoso, oyendo palabra de Dios para cada uno de los israelitas que llegaban a consultarle sus problemas. Mire qué maravilloso, pero estaba sentada en la palmera. La palmera nos habla que el justo en la casa de Dios crecerá como la palmera. Crecerá y crecerá bien alto y dará su fruto al sediento. Y sus raíces estarán en la roca, por eso es que no se doblega. Hubo una oportunidad que yo estuve en la Dominicana y pasó un huracán.
Y yo estaba ahí viendo una palmera. Y como había leído la palabra, aquí me voy a quedar, dije. En el ojo del huracán, aquí me voy a quedar. Voy a revisar, dije, por si esa palmera se cae. Pasó el ojo del huracán y llevaba chillidos. Mire qué feo es estar en el ojo de un huracán. Hacía unos chillidos horribles, llevando de todo. Y la palmera se hizo para acá, se hizo para allá y se hizo para adelante, para atrás. Y cuando pasó el ojo del huracán y se fue, la palmera quedó de nuevo recta. Pues sí, dice la palabra, la verdad. Dije, qué barbaridad, cómo Dios nos compara. A las mujeres Dios pide que seamos como la palmera, que no seamos mujeres fluctuantes, berrinchudas, enojadas, sino que busquemos el perfecto amor de Dios y nos mantengamos firmes con la meta de alcanzar la madurez. Una mujer madura deja todo eso. Es una mujer que va avanzando en su vida espiritual. Por eso dice Gálatas 4:9. No, Gálatas 4 del 1 al 3. Después leemos el 9. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Miren qué tremendo. Por eso el apóstol Pablo da la alegoría de Sara y Agar. Dice que una es para que sea libre. Esa es Sara. Y la otra, Agar, es la que engendra hijos para ser esclavos en el monte Sinaí, en Arabia, y permanecen hasta hoy en esclavitud. Porque el pecado los sigue doblegando, el pecado está con ellos. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso en Gálatas 4:30 nos lo escribe, porque ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, dice, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libertad en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos caminar con esa herencia de bendición, porque son los frutos del Espíritu que nos hacen compasivas, bondadosas y no nos van a hacer ociosas en esta vida espiritual. Y el propósito es de llenarnos de sus riquezas. La llenura de ese Espíritu Santo es muy importante porque nos vamos a llenar de fe. Y su palabra nos va a hacer cada día más clara nuestro diario vivir y nos va a bendecir. Y Él multiplicará toda gracia y toda buena obra y nos va a apartar del mal, siempre haciendo el bien. Porque su palabra dice que los frutos del Espíritu, una herencia para madurez espiritual. Gálatas 5:22 al 25 nos lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tiene amor su vida? Hay que revisarlo, si está ese fruto floreciendo. Es gozo. Debemos mantenernos con gozo en medio de las situaciones difíciles. Tenemos que tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque son frutos que el Espíritu de Dios nos provee. Y vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Qué precioso es nuestro Padre Celestial. Entonces quitemos los estorbos del camino, quitémoslo en el nombre de Jesús. Si no nos habíamos dado cuenta que tenemos un estorbo, hay que ir a la oración y decirle: Señor, no he podido avanzar en esta vida espiritual. Ayúdame a entender cuál es el estorbo para no recibir esta herencia de gloria, esta herencia maravillosa que tú tienes preparada para mí. Y Filipenses capítulo 3, 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces olvidemos lo que queda atrás, que podamos discernir nuestros errores que están delante de nuestro Padre Celestial. Busquemos la comunión con Dios y Dios mismo nos va a revelar cuáles son los estorbos del camino. Poderoso es Dios para hacerlo. Así que mantengámonos una vida llena de fe, una vida llena de constancia, una vida progresiva espiritualmente, para que avancemos en la riqueza de la gloria de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé discernimiento para poder obtener la herencia. Es que, dice el Señor, muchos no pueden aprovechar mi herencia. Muchos están detenidos porque no conocen la herencia que yo he preparado para sus vidas. Por tanto, caminemos con discernimiento, buscando las herencias de nuestro Padre Celestial. Y si no las recibimos, algún estorbo está que no nos permite avanzar. Que el Dios Todopoderoso nos auxilie y nos llene de su gracia. Padre, te damos a ti la gloria por enseñarnos, y en el poderoso nombre de Jesús, venimos en tu nombre, Señor, a romper con todos esos estorbos del camino. Dios del cielo, poderoso Salvador, quita por favor esos estorbos del camino y prepáranos para llevar una vida abundante, una vida que pueda aprovechar cada herencia aquí en la tierra, Padre Celestial. Ya hemos estudiado que hay herencias preciosas para nosotros, pero muchos no lo estamos disfrutando. Y te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a quitar los estorbos del camino, porque a quitar los yugos que impiden, Padre Celestial, recibir esa herencia maravillosa que tienes tú, porque queremos ir al cielo, pero queremos disfrutar de la herencia aquí en la tierra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros que somos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, rompe con todo yugo, Señor, yugo de esclavitud, yugo de pecado. Ya somos libres. Que Padre Celestial, que podamos caminar erguidos como dice tu palabra, ya no bajo esa fuerza de los yugos ni de madera ni de hierro, sino caminemos con el yugo que el Cristo de la gloria propuso para que camináramos, porque Él se dio cuenta, Señor amado, que no podemos vivir sin un yugo. Qué tremendo, Padre Celestial, pero en tu misericordia y en tu verdad nos quitaremos todo yugo de impiedad, todo yugo de esclavitud, y nos pondremos el yugo que es fácil y ligera su carga. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, abre nuestro corazón para que podamos disponer de esa forma y disfrutar cada día en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus cuidados y maravillosos consejos. Te amamos, te bendecimos y anhelamos cada día, Señor, quitarle esos estorbos del camino y poder llegar a ser personas libres, libres para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga y les guarde, y a orar mucho y a poner por obra su palabra. Ese es el anhelo de mi corazón. Que Dios le guarde y lo bendiga.